Nueva semana en Ciudad Activa, te damos la bienvenida para compartir juntos esta próxima media hora. La primera propuesta que te traemos tiene que ver con la cerveza artesanal. ¿Vos sabés qué características le aporta a la cerveza artesanal el lúpulo? De eso te vas a enterar en la siguiente nota junto a Mariano Micheli, Brewmaster de Cervecería Lemuria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mariano, estamos acá en la fábrica de Lemuria, en la sala de cocción. Y hoy vamos a hablar de uno de los 4 ingredientes, ya como venimos diciendo en veces anteriores. Para elaborar una cerveza necesitamos 4 ingredientes y nada más que 4 ingredientes, según la ley de la pureza de 1516 del Duque de Baviera. Y el ingrediente que vamos a utilizar hoy, o que vamos a hablar hoy, es el lúpulo. Es este que tenemos aquí. El lúpulo en realidad en la naturaleza no viene como lo vemos acá. Acá lo tengo peletizado, ¿sí? Lo que se hace es se seca y se comprime, pero es una planta trepadora que nos da unas flores, unas inflorescencias muy agradables, muy aromáticas, que se dan en algunos lugares determinados del mundo. Sí, en la zona en Alemania se dan muy bien, en algunos lugares de Estados Unidos, en Inglaterra. Acá en Argentina tenemos plantaciones de lúpulo en el Bolsón y ahora últimamente han aparecido algunos proyectos nuevos en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en Sierras hay uno y hay otro más que está en producción, así que empezamos a tener lúpulo acá en la provincia. El lúpulo es una planta que se utiliza principalmente para 2 aspectos en la cerveza, 3 en realidad. El primero o el primer uso que se le dio originalmente fue el de aportar amargor. La planta tiene unas resinas y tiene unos alfa ácidos que se llaman, que lo que hacen es aportarle amargor a la cerveza. Se utilizaba básicamente porque el ingrediente anterior, que es la malta, dejaba en la cerveza un sabor maltoso levemente dulce, y para equiparar esto y llevar a la cerveza a una tomabilidad más fácil había que agregarle algún producto que le diera cierto amargor. En los principios de la elaboración de la cerveza, estoy hablando de antes del 1500, se utilizaba un gruit que se llamaba. Generalmente era un racimo de un montón de hierbas, especias y productos que eran secreto del maestro cervecero y que se lo agregaba en la olla para aportar amargor y aportar cierto sabor. Todo ese gruit de especias y de hierbas se reemplazó después de 1516 por la utilización del lúpulo. Esta planta noble lo que hace es aportar estos porcentajes de amargor en la cerveza y balancearla. Luego, después de mucho tiempo, se descubrió también que el lúpulo no solamente tiene la capacidad de aportar estos alfa-ácidos que le van a dar amargor a la cerveza, sino que también tiene algunos aceites esenciales que le aportan sabor y principalmente también mucho aroma, que es lo que nosotros buscamos con algunos estilos puntuales de cerveza, como puede ser una IPA. La utilización del lúpulo se da en el tercer paso de la elaboración de cerveza, que es cuando pasa. La última vez que habíamos visto malta, habíamos dicho que los granos de malta se mezclaban en esta olla que tenemos acá, que es un macerador. Y una vez que nosotros obtenemos el líquido azucarado que se obtiene del azúcar que aportan los granos de malta, este líquido pasa a una tercera olla, que es la olla de hervor, y se lo calienta y se lo lleva a temperatura de ebullición. El objetivo de hervir el mosto es, uno de ellos es esterilizarlo, pero el otro es conseguir extraer todos los componentes que le van a aportar amargor a la cerveza. El lúpulo tiene un montón de componentes, pero principalmente tiene lo que se llama alfa-ácidos y lo que se llaman aceites esenciales. Los alfa-ácidos son los que le aportan el amargor a la cerveza. El tema es que el alfa-ácido tarda y le cuesta mucho pasar del componente de la flor al líquido. Entonces tiene que estar hirviendo durante mucho tiempo. Yo, si quiero extraer todo el amargor que yo tengo en esta flor, lo voy a agregar en la olla y lo voy a tener hirviendo por lo menos 60 minutos. El problema es que si yo tengo el lúpulo 60 minutos hirviendo en la olla, todos los aceites esenciales, que son muy volátiles, se van, se evaporan y se pierden. Entonces, si yo le agrego el lúpulo y lo dejo durante 60 minutos hirviendo, lo que voy a hacer con este lúpulo es aportar amargor. Cuanto más cantidad de lúpulo yo agregue, más amargor va a tener. Si uno va a una cervecería o quiere comprar una lata, hay ciertos datos que la lata nos dan sobre el perfil de la cerveza. Uno de ellos es una palabra que es IBU.
y B larga U, que son las siglas de International Bitter Unit, que es en inglés, que serían los indicadores de amargor. Cuanto más alto es el IBU de una cerveza, más amargo va a ser el perfil de esa cerveza al consumirlo. Eso es un dato importante para el consumidor. Al ver una lata, si ve que tiene 5 o 6 IBUs, es una cerveza que tiene bajo amargor. Si vemos que la lata tiene 35, 40 IBUs, la percepción de amargor va a ser más alta. ¿Cómo le aporto más cantidades de IBUs? De dos maneras. Una es agregando más cantidad de lúpulo y dejándolo por lo menos 60 o 90 minutos de hervor. Y además es seleccionando las variedades de lúpulo. De esta planta de lúpulo existen muchas variedades diferentes. Cada variedad tiene su particularidad. Algunas variedades tienen mayor concentración de alfa-ácidos, por lo que son mejores para utilizar de modo de aporte de amargor, y algunas otras variedades no tienen tanta concentración de alfa-ácidos, pero tienen mucha concentración de aceites esenciales, por lo que son importantes o son agradables de utilizar para darle sabor y aroma. Si yo quiero aportarle el sabor y el aroma de una variedad específica de lúpulo en la cerveza, lo que yo tengo que hacer es agregar ese lúpulo, pero no dejarlo hervir durante 60 minutos, porque en esos 60 minutos estos aceites esenciales se van a volatilizar. Entonces, el lúpulo que yo quiero utilizar para darle aroma o sabor a la cerveza, lo voy a tener que agregar en la olla cuando ya termine la cocción, ¿sí? En los últimos minutos para darle sabor, y si le quiero dar aroma directamente cuando ya termino la cocción, ese líquido está en hervor, ahí una vez que apagué la hornalla, ahí recién le agregamos ese lúpulo. Ese lúpulo que le voy a agregar no va a tener tiempo de aportarle amargor, porque no va a tener tiempo de isomerizar esos alfácidos y aportarle IBUs, pero sí le va a aportar mucho sabor y mucho aroma. Entonces, si yo quiero aportarle del lúpulo amargor, pero también quiero tener una cerveza que tenga mucho sabor y mucho aroma a lúpulo, voy a tener que hacer varias adiciones. Una adición al principio cuando recién rompe hervor para que esté hirviendo durante 60-90 minutos, una adición en el medio, una adición sobre el final para aportar más sabor y una adición ya cuando termino para aportar aroma. Y además del momento y de la cantidad que yo voy a agregar en la olla, voy a seleccionar las variedades. Si yo quiero tener una variedad, si yo quiero aportar mucho amargor en la cerveza, voy a utilizar variedades que tengan mucho alfácido. Si yo quiero aportar mucho sabor y mucho aroma, me voy a concentrar en variedades que tengan mayores resinas y aceites esenciales. Nosotros acá en Lemuria utilizamos 5 variedades de lúpulo distinto, 2 de origen nacional, una se llama Nugget, que lo usamos principalmente para aportar algo de amargor, la otra se llama Cascade, de origen nacional también, de la zona del Bolsón, y después utilizamos 3 variedades importadas para nuestra IPA y para nuestra American Amber Ale, que son Mosaic, Citra y Equanaut, que son 3 variedades que vienen de California, de Estados Unidos, y que si bien tienen un amargor que aportan bastante importante, el principal uso que le damos nosotros es para aportar aromas, porque son muy aromáticas, concentran aromas muy frutados. El Citra más cítrico, el Equanaut tiene algunas notas frutales, a frutas tropicales. La verdad que es súper interesante este juego de mezclar diferentes variedades de lúpulo para aportar diferentes aromas en la cerveza. Todo lo que son las cervezas lupuladas llevan grandes cantidades de lúpulo de amargor, grandes cantidades de sabor y grandes cantidades de aroma, ¿sí? La planta, como les decía, viene en forma de flor, o como se utiliza comúnmente, es peletizada. Esta planta, una vez que se cosecha, se seca. Si tiene grandes porcentajes de humedad, es susceptible a que se pueda descomponer o ponerse fea. Si tiene bajo porcentaje de humedad, resiste más tiempo. Una vez que se seca, se peletiza, se comprime en estos pellets que tenemos acá. Y esto se conserva en el freezer, en un freezer a temperatura de menos 18 grados, y se saca del freezer exclusivamente para agregar en la olla. El objetivo de conservarla en el freezer es que todos estos aceites esenciales de aroma, que son muy volátiles y muy delicados, se conserven lo mejor posible para ir a la olla. Así que nuestro elemento de hoy es el lúpulo. Mira esta nota de Lemuria en nuestro Instagram. Sumate buscándonos como Ciudad Activa TV. Autosiglo Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota, una empresa del Grupo Simone, Avenida Constitución 7501, www.autosiglo.com.ar. Viví la increíble
increíble experiencia de disfrutar del mejor café. Eurocafé Tienda. Ahora también en Garay 1428, casi Olavarría. Y como siempre en la esquina de Bolívar y Catamarca. Seguinos en las redes sociales. Cuenco de Agua, ropa para todo tipo de mujer, talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de Agua, Avenida Constitución 7314. Seguinos en redes sociales. En amoblamientos y mármoles, María Marta. Más de 50 años de experiencia en la industria marplatense para brindarte el mejor asesoramiento y la más alta calidad. Victoriano Montes y 9 de Julio, 477-5846. Ahora en Ciudad Activa te proponemos cambiar completamente de tema, porque nos vamos a ir hasta la unidad de cardiología clínica de Mar del Plata, donde pudimos dialogar con la doctora Sofía Guzmán Rodríguez, que es especialista en clínica médica y magíster en diabetes, y ella nos habla acerca del automonitoreo glucémico. Para contarles un poquito, cuando hablamos de automonitoreo, la palabra automonitoreo significa que el paciente o la persona con diabetes es quien realiza su propio control de la glucemia a través de lo que llamamos los biosensores, medidores de glucemia capilar. El automonitoreo es sumamente importante porque ya todos sabemos que la diabetes es una enfermedad silenciosa que no da síntomas excepto que pase alguna complicación. Entonces perdemos los parámetros de control porque los pacientes no miden rutinariamente los controles glucémicos indicados, porque como se sienten bien, entonces piensan que no es necesario tener que medirse los controles. ¿Por qué es importante medir la glucemia? Porque tenemos que aprender que los números nos dicen cosas, que nos hablan. Entonces es importante tratar de entender esos niveles de azúcar para poder saber si estamos con un buen control glucémico o no y cuáles serían las conductas que deberíamos tomar para poder modificar esas situaciones que hacen que las glucemias no estén estables. ¿Qué información nos brinda este autocontrol? Tenemos que saber que la glucemia en ayunas, en una persona con diabetes que está medicada y que está en control, tiene que manejar un control glucémico en ayunas entre 70 y 130 miligramos decilitro. Otra medición que es importante es la de antes de cada comida. Generalmente ese control lo realizan los pacientes que están insulinizados porque muchas veces requieren correcciones con insulina ultra rápida. Y saber que siempre antes de cualquier comida principal, ya sea el desayuno, almuerzo o cena, los niveles de glucemia tienen que estar menores de 150. Pacientes que no están insulinizados, generalmente pedimos los controles a las 2 horas después de comer. Ese control se realiza cuando iniciamos el primer bocado, miramos el reloj y a las 2 horas de haber finalizado hacemos ese registro de glucemia donde tenemos que saber que no debe medir más de 160-180 miligramos decilitro. Las diferentes guías internacionales han consensuado a veces valores un poco mucho más bajos que se piden habitualmente, que es de 160 miligramos decilitro, pero con la Sociedad Argentina de Diabetes, por el contexto cultural y social en nuestro país, establece que la medición es de 180, menor a 180 miligramos decilitro. Por eso es tan importante que uno pueda tener estos registros. Somos un país donde los recursos no están tan al alcance de todos los pacientes y muchas veces los pacientes miden menos veces de la que necesitamos hacer los controles debido a que no hay cobertura desde la obra social o desde lo que es lo público, contamos con una X cantidad de tiras reactivas para poder hacer las mediciones. Si un paciente que no está insulinizado, está medicado con antidiabéticos orales, los valores y mantiene valores adecuados de glucemia, no requiere más de 2 a 3 controles en la semana. En estos horarios diferentes que estuvimos charlando, en ayunas y 2 horitas después de alguna de las comidas principales. Si ya nos ponemos a hablar de pacientes que están insulinizados, pacientes con diabetes tipo 2, insulino requirentes o los pacientes diabéticos tipo 1,
Sobre todo los tipo 1 son los que más controles requieren, porque los pacientes con diabetes tipo 1 hacen también lo que se llama el conteo de hidrato de carbono, que eso es correcciones con insulina ultrarrápida de acuerdo a lo que van a comer, y para esto sí o sí necesitan de 3 a 4 mediciones diarias. Pacientes con diabetes tipo 1. El paciente adulto mayor con diabético tipo 2, insulino requerente, generalmente con 2 controles por día, si está bien controlado, podríamos estar bien con esos controles y no requerir más. Y se irán ajustando los controles de acuerdo a cómo estén sus niveles glucémicos. No te muevas de ahí porque en breve vamos a seguir con esta nota que tiene muchos detalles que no te podés perder. Antes de ir a la pausa te recuerdo que nos podés seguir también en YouTube. Búscanos como Ciudad Activa TV y podés ver los programas y las notas que emitimos semana tras semana. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. Hágalo usted mismo con buena madera. Fábrica Fadón se lo prepara. Con ahora 12, ahora 18 y también con Mercado Pago. Fábrica Fadón. 12 de octubre 4787. Electroconstitución, 20 años iluminando al norte de la ciudad con el mejor asesoramiento. Atención al gremio y en obra. Electroconstitución, Avenida Constitución, esquina López y Planes, 471-1956. La Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata te invita a degustar sus platos típicos. Hacé tu pedido por WhatsApp y te lo llevamos. 223-4-216-970 o 223-4-551-521. Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Caños de cobre y aluminio, repuestos para cocinas, calefones, termotanques, calefactores, juegos de grifería, llaves de paso, genosos sanitarios, gas, ferretería, 12 de octubre, esquina Sabio. Ahora te proponemos volver a la Unidad de Cardiología Clínica de Mar del Plata para continuar hablando acerca del automonitoreo glucémico junto a la doctora Sofía Guzmán Rodríguez. Hablamos de niveles glucémicos y tenemos que hablar de, por un lado, hipoglucemia y por otro de hiperglucemia. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia son las dos complicaciones agudas de la diabetes. Son dos de las complicaciones donde la persona con diabetes tiene que saber de qué se trata para poder ellos estar en condiciones de reconocerlas, poder tomar conducta y poder resolverlas en forma inmediata. Como la palabra lo dice, lo agudo requiere una resolución inmediata. Hablamos de hipoglucemia cuando el nivel de glucemia capilar es menor a 70. En ese momento hay muchas veces que los pacientes puedan que no tengan ningún síntoma, que no sientan nada, y hay muchas veces los síntomas que presenta una persona con hipoglucemia es temblor generalizado, es un temblor fino que se siente en todo el cuerpo, sudoración profusa, visión borrosa. Muchos pacientes tienden a tener cambios en el carácter, parecen como que están más chinchudos o pueden hablar incoherencias. Entonces los familiares que lo notan raro es una buena situación para poder medir la glucemia para determinar si están o no en hipoglucemia. Si confirmamos que el paciente está en hipoglucemia, son cositas fáciles lo que hay que hacer. Nosotros la llamamos la regla del 15, porque tenemos que tratar de resolverla en los próximos 15 minutos. ¿Cómo lo hacemos? Medimos la glucemia, constatamos que el azúcar está en menos de 70 miligramos decilitro
y tenemos que contar con lo que llamamos hidratos de carbono de absorción rápida, el equivalente a 15 gramos, por eso es la regla del 15. ¿Cuáles serían estos equivalentes? Es un medio vaso de agua con 3 cucharadas de té de azúcar o medio vaso de alguna gaseosa azucarada, que siempre debemos tener en la heladera por las dudas pasen estas situaciones de hipoglucemia. Contar con 3 o 4 caramelos masticables o gomitas que son más fáciles de absorber. Un jugo, también pueden ser un medio vasito de jugo de naranja, exprimidos. Uno no le da el tiempo de exprimir o tener esos jugos que vienen en caja. Tenerla en la heladera también es bueno. Y el equivalente también a 15 gramos sería contar con 2 sobres de azúcar de las confiterías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando aparece esta situación de hipoglucemia, el paciente se desespera, se come todo, quiere salir ya de la hipoglucemia y muchas veces lo que hacemos es, se comen de todo porque les agarra como una sensación de hambre voraz y mucho temor a la hipoglucemia, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que explicarles es que tienen que estar tranquilos en la medida de que se pueda, elegir uno de lo que tengas en casa. Lo más fácil siempre es el vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar, lo tomamos, esperamos 15 minutitos y volvemos a medir la glucemia capilar. Si estamos en una situación donde el paciente no está lúcido, no está consciente, se desvaneció, perdió el conocimiento, no hay que intentar poner nada por boca, ¿sí? No dar nada por boca. Generalmente los pacientes con diabetes tipo 1 cuentan con lo que se llama glucagón, que se aplica intramuscularmente para poder sacarlos de esa situación. Con el glucagón cuentan generalmente los pacientes con diabetes tipo 1. Un paciente con diabetes tipo 2, insulinizado, muchas veces no cuentan con ese glucagón. Si el paciente ha perdido el conocimiento, lo único que tienen que hacer es llamar a la emergencia o llevarlo a la salita más cercana que tengan o a la urgencia más cercana que tenga. Una vez que consumieron esos primeros 15 gramos de hidratos de carbono, a los 15 minutos medimos la glucemia capilar nuevamente y cuando los niveles de glucemia capilar empiezan a subir entre 80 y 90 miligramos decilitro, no hace falta seguir consumiendo estos hidratos de carbono de absorción rápida, sino que ahí tenemos que cambiar por un hidrato de carbono que sea de absorción más lenta. Los hidratos de carbono de absorción lenta, de los que estábamos hablando, es una rebanada de pan, una fruta, 2 o 3 galletitas o tomar un café con leche, ¿sí? Si es que no estamos próximo a alguna comida, supongamos que estamos por desayunar, te mediste la glucemia y la glucemia te dio menos de 70, hiciste todo este procedimiento. Hasta que no salgas de la hipoglucemia, uno no tendría que desayunar o hacer la próxima comida. Primero salimos adecuadamente de la hipoglucemia. Si tuviéramos que desayunar, en vez de comer una fruta o tomar el pan, directamente desayunamos, ¿sí? Porque ahí vas a consumir ese hidrato de carbono de absorción lenta. Si estamos alejados de alguna comida, sí debemos incorporar este hidrato de carbono de absorción lenta, esperar 15 minutos y volver a medir la glucemia. Y en 15 minutos, supuestamente, ya la glucemia tendría que estar estabilizada y esto evita que volvamos a hacer esa caída o volver a la hipoglucemia porque se finaliza la absorción rápida del primer hidrato de carbono que consumimos. Esta sería la forma adecuada de salir de la hipoglucemia. Muchos pacientes cuando están en hipoglucemia optan por otros hidratos de carbono, una cucharada de dulce de leche, una cucharada de mermelada, miel, comer un alfajor, comer un pedazo de chocolate. ¿Por qué no están indicados estos alimentos para salir de una hipoglucemia? Porque necesitamos que se absorban en forma inmediata. Todos estos que estuvimos nombrando recién, que tienen un alto contenido en grasas. Y esas grasas lo que hacen es retrasar esa absorción del hidrato de carbono que lo necesitamos para que salgan rápidamente de la situación de hipoglucemia. Entonces, ¿qué va a pasar? No salen en forma inmediata, siguen comiendo porque no desaparece la hipoglucemia, sigue bajando, pero después nos vamos a encontrar que a la hora o a las 2 horas van a tener glucemias por arriba de 200,
resultado de este consumo de hidratos que no eran los adecuados. ¿Qué tiempo tenemos para poder resolver esta situación de hipoglucemia? 1 hora. Si en 1 hora en casa no pudimos salir de la hipoglucemia, la indicación es ir a una guardia de emergencia, porque en esa situación hay que colocar un suero con un glucosado hipertónico para revertir esta situación de hipoglucemia, ¿sí? Hasta acá la hipoglucemia. ¿Qué Bien. pasa ahora en el caso de la hiperglucemia? Bueno, la situación de hiperglucemia a veces es un poco más compleja, porque tenemos la distinción de estos dos tipos de pacientes, los que están insulinizados y los que no están insulinizados. Entonces, los pacientes que están con fármacos orales generalmente optan por tomar un comprimido más de la medicación habitual o tomarse 2 comprimidos, y no es lo correcto, lo que uno debería hacer. En la situación de hiperglucemia, la hiperglucemia la vamos a empezar a notar sintomáticamente cuando tenemos valores de glucemia por arriba de 300 en forma sostenida. ¿Qué significa eso? Que no es que un solo episodio de glucemia elevada nos va a desencadenar toda una crisis sintomática de hiperglucemia. Entonces, síntomas claves de la hiperglucemia es el dolor abdominal, la boca seca, mucha sed, vómitos, y lo que lleva a esto es una situación de deshidratación muy rápida en estos pacientes, la cual la tenemos que resolver. ¿Cómo sabemos que si están todos estos síntomas presentes? Lo mismo, necesitamos medir la glucemia, ver qué valores de azúcar tenemos. Si nosotros tenemos el paciente con tratamiento de insulina y utiliza insulina para corrección, entonces utilizará la insulina correctiva para hacer las correcciones como cada médico le explica a cada paciente qué hacer en estas situaciones, corregirá esos niveles de glucemia, esperará 15-20 minutos para ver si se compensa, y en el caso de no compensarse y que los signos y síntomas sigan progresando, la única manera de resolver esta situación de hiperglucemia, que se puede transformar en lo que conocemos como una cetoacidosis diabética, el manejo es en la internación, en la urgencia, ¿sí? ¿Qué es lo que uno sí puede hacer? Es ir frenando que estos niveles de azúcar sigan elevándose, haciendo que dejando de comer cosas sólidas e hidratarse, tomar mucho líquido y estar controlando la glucemia. Si el paciente no está sintomático y la glucemia sigue bajando, quedarse tranquilos, volver a controlar la glucemia al otro día como para ver cómo está y tomar la medicación en forma habitual. Pero si vemos que la glucemia persiste alta y está con muchas náuseas, muchos vómitos, no tenemos que estar perdiendo tiempo, y esos pacientes hay que llevarlos a la guardia de emergencia. Estos cuadros típicos de cetoacidosis se da más en la persona con diabetes tipo 1. Entonces son los que están más atentos a esta sintomatología, porque los pacientes con diabetes tipo 1 no necesitan valores tan elevados de glucemia para hacer esta descompensación, pero sí que sus niveles de glucemia estén en forma sostenida por arriba de los 300 miligramos decilitro durante días o semanas. Por eso es tan importante la medición constante y rutinaria de las glucemias. Hasta acá llegamos por hoy con la explicación de la doctora Sofía Guzmán Rodríguez. La próxima semana ella nos va a explicar cómo se realiza de manera correcta el automonitoreo glucémico. Les proponemos, antes de despedirnos, que nos vuelvan a ver en cualquiera de las redes sociales que tiene nuestro programa, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube también, ¿por qué no? Y por la tele, volver a encontrarnos dentro de 7 días aquí en Somos Mar del Plata.